Dios les bendiga, amados hermanos, en esta linda tarde. Hoy, en este momento, Dios me muestra una palabra para dar a todo el mundo. Si tú tienes un lápiz y una libreta, anota la cita bíblica que te voy a dar, porque es la realidad, lo que Dios quiere para ti y tu vida, y te puede salvar si tú tan solo haz la voluntad de Dios. Dice que Dios es tan maravilloso que nos ha dado a su único Hijo. No hay nadie como Él que pueda darnos como para salvarnos. Hoy quiero mostrarte la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y dice de esta manera, en el libro de San Juan 3:16, dice de esta manera, en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Entremos en palabra de oración para que Dios guíe y transforme vidas por medio de la palabra. Bendito Dios de la gloria, amado Padre, te ruego, Dios amado Señor, que cada quien reciba tu palabra, amado Dios, sea de transformación en su vida y edificación. Bendito Dios de la gloria, amado Padre, hoy aclararemos, poderoso amado Padre, al decir que creemos en ti por medio de tu palabra, oh bendito Dios de la gloria. Me pongo en tus manos y administra mi vida, y habla y toma mis labios para que tú hables a través de mí, y bendice a aquellos que van a escuchar tu palabra, oh amado Padre. Bendito Dios de la gloria, te doy gracias. Amados hermanos, en esta tarde quiero predicarles la palabra de Dios conforme esté escrito. Porque en estos tiempos, como evangelista, he salido a evangelizar, y en cada esquina preguntas a un alma: oye, ¿crees en Dios? Todos dicen que creen en Dios. ¿Por qué? Porque han escuchado la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Dicen que han escuchado, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Ahora todo mundo cree en Dios, pero créeme decirle, no todos porque creen en Dios serán salvos. Porque el 95% de la población, todos traen la palabra creo en Dios. Se protegen, se sienten protegidos, seguros que creen en Dios. Pero no es tan solo creer, es hacer la voluntad de Dios. Porque mismo Jesucristo, sus discípulos, les había dicho. Quisiera leerles la palabra de Dios en el libro de San Mateo, donde el cual dice la palabra de Dios: respondiendo él, el que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Lo que acaba de decir la palabra de Dios, que no es como quiera debemos decir, yo creo en Dios, todos son mis hermanos. Dice la palabra de Dios que no. Aquel que es apto de decir creo en Dios y mis hermanos es aquel que hace la voluntad del Padre. Porque en estos tiempos todos dicen que creen en Dios, pero realmente no es hacer la voluntad de Dios. En estos tiempos, si usted pregunta a aquel borrachito, ¿crees en Dios? Dice, creo en Dios. Pero a mí me enseña la palabra de Dios que los borrachos no entrará al reino de Dios. Aquel drogadicto le pregunta si cree en Dios, dice que cree en Dios, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Aquel adúltero y adúltera le dice y le pregunta, ¿cree en Dios? Dice que sí cree en Dios, pero no está haciendo la voluntad de Dios, no está haciendo la voluntad del Padre. ¿Acaso serían salvos? No. Aquel que cree
realmente en nuestro Señor Jesucristo es haciendo la voluntad de Dios. Y me podría decir, hermano, pero ¿cómo sabe que los borrachos no entran al reino de Dios? Mi amado hermano, dice la palabra de Dios. ¿No sabéis? Lo dice en el libro 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No haréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni a los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y todos aquellos creen en Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Por sus malos frutos, por sus actitudes. Por lo tanto, querido hermano, al decir creo en Dios, es hacer la voluntad de Dios. Veamos, dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es injusto? Aquel que hace injusticia, pero cree en Dios. Pero si hace injusticia, no heredará el reino de Dios. Así que ya basta de decir, yo creo en Dios. Al decir creo en Dios, es hacer la voluntad de mi Padre. Es lo que dice la palabra de Dios. No heredarán el reino de Dios, ni haréis ni fornicarios. Aquel que dice, yo con una mujer no soy satisfecho. Yo puedo tener uno, dos o tres. Pues quiero decirte, hermano, no heredarás la vida eterna, ni el reino de Dios. Los idólatras, aquel que idolatra, aquel que dice, yo soy cristiano, pero está idolatrando su teléfono. Yo no voy al culto porque tengo mucho trabajo, tengo un trabajo de noche. Yo no voy al culto porque ha venido mi familia y no me ha visto. Está idolatrando y prefiere no estar en los cultos de la palabra de Dios. Ni los adúlteros. ¿Quiénes los adúlteros? Aquellos que andan de mujer a otra mujer. Aquel que anda idolatrando la palabra de Dios, que no está haciendo conforme a la palabra, sino que lo está esquivando. Ni los ladrones, ni los avaros no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos. Es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Hoy en estos tiempos, si usted se pone a pensar, mi querido hermano, usted pregunta, ¿usted cree en Dios? Y los primeros dicen que sí. Pero en estos tiempos de cuaresmas de los católicos, parece, entre comillas, que están esperando a Cristo en cuanto ellos lo golpean y cuando resucita al tercer día. Pero en medio de esas fiestas celebra al Dios de los Baales. ¿Por qué dice, les digo, Baales? Porque en estos tiempos están festejando los carnavales. Se visten de demonios. Se visten de diferentes imágenes feos, espantosas. Para ellos piensan una diversión. Pero aquel organizador, aquel partícipe, aquel que participa, le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero ya basta de creer en Dios si no están haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que hacen procesiones, contratan bandas, ponen flores en sus altares. Compra de castillo, fiestas. Le pregunta, ¿creen en Dios? Sí creen en Dios. Pero no heredará el reino de Dios por sus malos actos. Mi amado hermano, donde quiera que tú estés, cree en Dios realmente y haz la voluntad de Dios. Porque realmente, aún así, aunque estemos alabando a Dios en una iglesia, no estamos creyendo en Dios. Porque el que cree en Dios, respetamos las leyes, las reglas de la iglesia. Oye, mi hermano, pues tú vas a ser un encargado como líder. Tienes que traer tu saco, tu corbata, tu camisa.
y un color azul, camisa blanca, corbata roja, pantalón azul. Pero ahí el hermano dice, ok, está bien, voy a obedecer a mis líderes. Pero ya en cuanto se está vistiendo, dice, me dijo corbata roja, me pongo el negro. No me llevo ni el saco, hace mucho calor. Ese hermano no realmente está creyendo en Dios. Está haciendo su propia voluntad, sus propias prioridades. Al creer en Dios es al hacer la voluntad de Dios, vestirse como un embajador cristiano, como un embajador de Cristo. Amados hermanos, en estos tiempos, todo el mundo dice, yo creo en Dios. Pero ya basta de decir creo en Dios si no hacemos la voluntad de Dios. Porque a veces nos llevamos con esa intención de que creo en Dios y yo ya soy salvo. Créeme decirte una cosa, el que va a ser salvo, aquel que hace la voluntad de Cristo, al que hace la voluntad de Dios. Amados hermanos, ya basta. Muchos me preguntan, pero mire hermano, yo creo en Dios. Y yo les digo, pero ¿cómo crees si yo me pongo a mirar cómo viene vestido? Las hermanas en pantalones. ¿Acaso es sagrado a Dios? Y se hacen llamar en la organización católica y que dicen que sirven y imitan a su virgencita. ¿Acaso la Virgen tiene pantalones? ¿Acaso la Virgen se pinta, se corta el cabello? ¿Por qué usan a una Virgen y hablan de esa Virgen si no están imitando a ella? Amados hermanos, es tiempo de que hagamos conforme a la palabra de Dios y lo vivamos. Y dejemos de decir creo en Dios si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no debemos decir creo en Dios. Está creyendo en sus propias creencias, en sus propias mentiras. Pero créeme decirte una cosa, querido hermano, cuando vas a decir creo en Dios es porque va a ser la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Pero no nomás creer, es hacer la voluntad de Dios. Aquel cristiano dice yo creo en Dios y voy a los cultos. Pero ¿qué es lo que cree? Si va al culto cada 8 días, cada mes. Eso es creer en Dios. Creer en Dios, estar en la casa de Dios, alabando a Dios, presentando oraciones y ayunos. Tener una comunión con Dios es siempre. Pero es que yo creo en Dios y me sé toda la Biblia. Sí se lo sabe, pero no lo está aplicando en su vida. En los mandamientos. No lo estamos aplicando. Si aquel hiciera el intento de aplicarlo y hacer la voluntad de Dios, tenga por seguro que Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, es tiempo de que la palabra creo en Dios sea de beneficio en nuestras vidas. Y que realmente cuando digamos creo en Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos creer en Dios, es lo que dice la palabra de Dios, pero hacer la voluntad. Amados hermanos, donde quiera que se encuentre, mediten esto de la palabra de Dios. No lo digan la palabra de Dios a la ligera. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó. Por eso ha mandado su único hijo unigénito, dice la palabra de Dios. Nos amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. Que en Él cree. Que en Él cree que murió en la cruz. Y lamentablemente decimos que creemos en Dios, pero no meditamos lo que padeció Jesucristo por nosotros. Por lo tanto debemos imitarlo a Él. Haciendo la voluntad de Cristo. Lo podemos encontrar en el libro de Isaías. Amados hermanos, donde quiera que se encuentre, hagamos la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 53. De esta manera, quien ha creído a vuestras manifestaciones en el brazo de Jehová, subirá el revelo delante de él. Y ciertamente, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, perdón, en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y experimentó en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo dio todo por ti y por mí, y nosotros ¿qué hemos dado? Decimos que creer, decimos que creemos en él, pero no lo meditamos como fue lastimado por ti y por mí. Por lo tanto, debemos escudriñar la palabra de Dios, hacer la voluntad, lo que Dios dice, y así que es como vamos a heredar el reino de Dios. Amados hermanos, Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, y ojalá que la palabra de Dios medite en tu corazón y que te haga grandes cambios en tu vida. Porque la palabra de Dios, al creer, es hacer la voluntad de Dios, y no vivamos conforme a nuestras creencias o nuestros deseos carnales. Dios te bendiga grandemente donde quiera que te encuentres, querido hermano. Te doy gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Bendito Dios de la gloria, amado Padre. Te doy gracias, amado Dios, porque tú me diste palabra para darle a todo el mundo. Bendito Dios de la gloria. Ahora te pido que los bendigas donde quiera que se encuentre y que tú mismo cambies sus vidas. Oh bendito Dios de la gloria, te doy gracias, amado Padre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga, y espero que esta palabra sea de bendición en tu vida y tengas cambios de bendición. Dios te bendiga grandemente.